Hola, ¿qué tal? Pues bienvenido a la parte de la historia de este tema de caída libre. Vamos a hablar pues un poquito de historia de dos personajes muy interesantes. El primero, tenemos a Aristóteles, que nació en el año 384 a.C., nació en Macedonia y a los 17 años partió a Atenas para estudiar con Platón. Fue uno de los mayores pensadores de todos los tiempos, cuya obra abarcó la psicología, la lógica, la moral, la ciencia política, la biología, etc. Las enseñanzas de Aristóteles constituyeron pues las bases de la filosofía y de la ciencia, pues, y que obviamente predominaron en el mundo hasta el siglo XVII. Y por otro lado tenemos a Galileo Galilei, que nació en el año de 1564 y pues en el año de 1633, 90 años después de la muerte de Copérnico, este astrónomo y matemático italiano Galileo Galilei fue llevado a Roma para ser juzgado por herejía ante la Inquisición, ¿no? Los cargos procedían de la publicación de su libro Diálogos sobre los dos principios o sistemas del mundo. Primeramente era el de Ptolomaico y el copernicano. Entonces, en este libro Galileo declaró enérgicamente, desafiando un edicto de 1616 contra la difusión de la doctrina copernicana, que en el sistema heliocéntrico no era una simple hipótesis, sino que correspondía a la verdad. Entonces, pues Galileo fue obligado a firmar una retractación manuscrita y abjurar públicamente de sus creencias. De rodillas y con las manos sobre la Biblia pronunció su abjuración en latín, ¿no? Y al último, después de decir pues todas esas palabras, al último terminó diciendo con que pues sí se movía, ¿no? O sin embargo se mueve. Entonces, Aristóteles y la caída de los cuerpos. Este filósofo Aristóteles, ya habíamos hablado que aproximadamente 300 años antes de Cristo, creía que al dejar caer cuerpos ligeros y pesados desde una misma altura, sus tiempos de caída serían diferentes. Los cuerpos más pesados llegarían al suelo antes que los ligeros. La creencia en esta afirmación perduró durante casi 2 milenios, sin que nadie procurase comprobar su veracidad con mediciones cuidadosas. Esto sucedió en virtud de la gran influencia del pensamiento aristotélico en varias áreas del conocimiento. Un estudio más minucioso del movimiento de la caída de los cuerpos fue realizado por el gran físico Galileo Galilei en el siglo XVII. Y vamos a hablar ahora sobre Galileo y la caída de los cuerpos. Entonces, este señor, Galileo, considerado el creador del método experimental en física, estableciendo que pues cualquier afirmación relacionada con algún fenómeno debía estar fundamentada en experimentos y en observaciones cuidadosas. Este método de estudio de los fenómenos de la naturaleza no se había adoptado hasta entonces, por lo cual varias conclusiones de Galileo se oponían al pensamiento de Aristóteles. Entonces ahí hay unos choques, ¿no? Al estudiar la caída de los cuerpos mediante experimentos y mediciones, Galileo llegó a la conclusión de que si se dejan caer simultáneamente desde una misma altura un cuerpo ligero y otro pesado, ambos caerían con la misma aceleración, llegando al suelo en el mismo instante. Pues ahí vemos una contraposición de lo que comentaba Galileo. Entonces, Aristóteles. Entonces, cuentan que Galileo subió a lo alto de la torre de Pisa y para demostrar en forma experimental sus afirmaciones, pues dejó caer varias esferas de distinto peso, las cuales llegaron al suelo simultáneamente, y a pesar de la evidencia proporcionada por los experimentos realizados por Galileo, muchos simpatizantes del pensamiento aristotélico no se dejaron convencer, siendo el gran físico objeto de persecuciones por propagar ideas que se consideran pues revolucionarias. Entonces, como ya se debe haber visto muchas veces, cuando se deja caer una piedra y una pluma al mismo tiempo, la piedra cae más deprisa, como afirmaba Aristóteles, pero es posible demostrar que tal cosa pues sucede porque el aire produce un efecto retardante en la caída de cualquier objeto, y que dicho efecto ejerce pues una mayor influencia, ¿no?, sobre el movimiento de la pluma que sobre de la piedra. Entonces, en realidad, si dejamos caer la piedra y la pluma dentro de un tubo del cual se extrajo el aire, por decir, pues un tubo al vacío,
comprobaremos que ambos objetos caen en forma simultánea, como afirmó Galileo. Así que, pues bueno, aquí tenemos dos historias de estos grandes científicos, ¿no? De Aristóteles, llamado el Estagirita, porque pues, nació en Macedonia, en Estagira, Macedonia, y pues bueno, también la forma de lo que pensaba Galileo Galilei.